Evangelio de noviembre 30, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera carta de Pablo a los Romanos. Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. Todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Muy bien, hoy estamos ya cerrando este mes de noviembre del 2016. Se nos presenta la vocación y la necesidad de la vocación. Para un ministro consagrado, para cualquier ministro consagrado, la vocación es algo muy dulce. Todos tenemos esta experiencia, primero del llamado y después de la confirmación. El llamado es algo interno, que aún en lo interno se da a través de la mediación de otros. Dios va confirmando, pero la verdadera confirmación de su vocación es cuando el obispo nos impone las manos. Cuando el obispo impone las manos, entonces estamos seguros de que efectivamente Dios nos ha llamado y nos ha dado una misión. Sin embargo, también tendría yo que decir que cada uno de nosotros bautizados estamos configurados también a ser discípulos del Señor. Porque, como decimos cuando bautizamos a alguien, ha sido constituido sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para servir, porque el que sirve reina, igual que Jesús. Rey para servir, porque el que sirve reina. Sacerdote para glorificar a Dios y santificar el mundo. Y finalmente profeta para proclamar la palabra del Señor. Eso somos cada uno de los bautizados. Sin embargo, dentro de los bautizados el Señor ha elegido a unos cuantos. Y probablemente a ti que me escuchas hoy, por coincidencia, te esté llamando, si es que sientes algo especial en tu corazón. Vemos precisamente esta parte del Evangelio. Mateo, en esta capítulo 4 de su Evangelio, es muy parco. Dice que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, es decir, el lago de Galilea, ¿verdad? Y ve a unos pescadores, a Simón y Andrés. Y Mateo dice, simplemente les llamó, diciéndoles: síganme y los haré pescadores de hombres. Misma situación con Santiago y Juan. Santiago y Juan además da el dato de que estaban con su padre en la barca. ¿Qué quiere decir San Mateo con este relato tan sucinto, tan corto, tan breve? La fuerza de la llamada. Cada uno de nosotros ordenados, ministros ordenados, tenemos una historia detrás de nuestro llamado. Una lucha personal, donde hemos tenido que hacernos violencia, donde hemos tenido que ir creyendo que la llamada era verdadera de Dios, y donde Dios ha ido confirmando su llamada. Y sin embargo, la llamada es tan importante. Dios quiere que todos los hombres se salven.
dice la antigua escritura. Y Pablo nos dice, basta que uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para que pueda salvarse. Declarar con la boca implica precisamente a profetizar. Y eso lo puede hacer cualquiera. Jesús es el Señor. Y en el corazón de la persona, cuando aquella persona cree en verdad que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos, entonces tiene estos dos elementos. Fíjense cómo en un momento dado no es excluyente de aquello que va a decir Jesús en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo y le dice, el que no ha renacido de lo alto no puede entrar al reino de los cielos, el que no ha renacido del agua y el Espíritu. Son condiciones para poder renacer del agua y del Espíritu. Primero tendríamos idealmente que creer en el Cristo. Sin embargo, la tradición milenaria tiene la costumbre de bautizar a los niños, aún a los recién nacidos, cuando todavía a ellos ni siquiera se les podría pedir que creyeran, pero se les bautiza bajo la garantía de los padres, papá y padrinos, de que le van a enseñar a amar a Dios. Sin embargo, aún y cuando la semilla del Espíritu Santo, la marca de Dios, está en aquella personita, sigue siendo libre para aceptar o rechazar esta parte. Y entonces viene la segunda parte, que es más importante. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Si a esos niños bautizados nadie les habla de Dios, ¿cómo van a creer en Dios? ¿Cómo van a creer en Dios si no han oído hablar de Él? Ahí está la segunda parte. ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? Qué situación tan tremenda. ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Y ahí está precisamente ese apóstol. Para Pablo, él mismo se llama apóstol. Yo, apóstol de Cristo, apóstol de Dios por gracia de Cristo, por gracia de Dios, para anunciar el Evangelio a los gentiles. Y yo también puedo decir, yo, Ángel Andrés, apóstol del Señor, por la gracia de Dios, para anunciar a mis hermanos. Pero tú también. La misión está ahí enfrente de todos nosotros. Y los consagrados somos muy pocos. Alrededor de unos 700, quizás 750,000 sacerdotes en todo el mundo. Alrededor de 40,000, 50,000 diáconos en todo el mundo. Alrededor quizá de unos 10,000 obispos en todo el mundo. No llegamos a ser 1,000,000 de consagrados. Para 7,400 millones. Nos correspondería a más de 7,400 personas a las cuales no llegamos. La gran mayoría de nosotros no llegamos a tantos. Por eso este tiempo de laico, de la columna vertebral de nuestra iglesia, es tan importante que tú también te pongas en marcha. Nos pongamos todos en marcha a la misión, a responder este llamado unívoco, único, preciosísimo del Señor. A ti también te llamo, ponte en camino, para que la palabra del Señor sea escuchada, para que podamos nosotros dar testimonio de Dios que vive y actúa en medio de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.